Viernes, 3 de enero de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9750. Tipo, aislada. Convenio en el divorcio incausado. La aprobación parcial de la propuesta relativa y el que se dejen a salvo los derechos de las partes para la vía incidental, respecto de las demás cuestiones inherentes al matrimonio. No contraviene el artículo 33 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero. Hechos. En un juicio de divorcio incausado se decretó la disolución del vínculo matrimonial, se fijaron los temas inherentes al matrimonio, guarda y custodia y convivencia de los hijos. Y se dejaron a salvo los derechos de los exconsortes para promover incidentalmente los puntos no aprobados en la propuesta y contrapropuesta de convenio, liquidación de la sociedad conyugal y partición de bienes. En apelación se modificó la sentencia respecto de la aprobación parcial de la propuesta de convenio de la actora, no así la liquidación de la sociedad conyugal del bien mueble que refirió la demandada y que aquella desconoció. Por lo que se dejaron a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía incidental. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la aprobación parcial de la propuesta del convenio en el divorcio incausado y el que se dejen a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía incidental. Respecto de las cuestiones inherentes al matrimonio que no fueron aprobadas, no contraviene el artículo 33 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero. Justificación. El citado precepto dispone que ante la falta de consenso con la propuesta de convenio, debe decretarse el divorcio y reservar para la vía incidental la resolución de las demás cuestiones inherentes al matrimonio. Pero ello no implica que el órgano jurisdiccional se encuentre limitado a posponer para la vía incidental la aprobación parcial de una de las cláusulas del convenio, en el que las partes expresaron su aceptación. Pues si bien el legislador no previó la circunstancia de que las partes estuvieran de acuerdo en un tema y en otros no, lo que importa es su voluntad. Por tanto, el convenio debe aprobarse aun cuando solo se acepte parcialmente una cláusula, sin que tenga que posponerse para la vía incidental la cuestión expresamente aceptada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9760. Tipo, aislada. Pensión alimenticia provisional. Cuando existen indicios de que las necesidades de los acreedores menores de edad son superiores a las que se cubren con el monto fijado, el juzgador debe allegarse oficiosamente de pruebas para no dejarlos en estado de indefensión. Hechos. En un juicio de divorcio sin expresión de causa, la actora solicitó la pensión alimenticia provisional para sus 2 menores hijas, la cual se fijó con los elementos con los que se contaba en ese momento. En amparo indirecto el deudor no obtuvo la protección federal, porque se consideró que la obligación alimentaria se fijó en consideración a la totalidad de las actuaciones y pruebas que hasta entonces habían sido aportadas en el juicio de origen, sin perjuicio de que, al ser temporal, pudiese modificarse al comprobarse las necesidades reales de las menores de edad involucradas y la verdadera capacidad económica del deudor para fijar definitivamente la pensión alimenticia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando existan indicios de que las necesidades alimenticias de los acreedores menores de edad son superiores a las que se cubren con el monto fijado en la pensión provisional, el juzgador debe allegarse oficiosamente de pruebas para no dejarlos en estado de indefensión. Justificación. Si bien, por regla general, los alimentos decretados provisionalmente se fijan con base en los elementos que el juzgador tenga a su alcance, lo cierto es que debe analizarse cada asunto en particular. En caso de existir indicios de que las necesidades de los menores de edad involucrados sean superiores a las que se cubren con el monto fijado, aquel debe allegarse oficiosamente de las pruebas que le permitan dilucidar las dudas generadas con el fin de no dejarlos en estado de indefensión, con independencia de que se trate de una determinación temporal que pueda ser modificada al comprobarse con las pruebas que las partes involucradas aporten y se reconozcan las necesidades reales y la capacidad económica del deudor para fijar definitivamente la pensión alimenticia, pues de lo contrario podría causarse, por el tiempo que dure la medida provisional, un riesgo a los acreedores dejándolos en total estado de indefensión. Cuando es una cuestión de orden público e interés social proteger sus intereses y dictar las medidas provisionales a fin de salvaguardar sus derechos de subsistencia durante el periodo en que se recaben las pruebas para determinar la pensión definitiva.
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9768. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la omisión de emplazar al demandado a un juicio en materia familiar. Hechos: una persona, por sí y en representación de sus hijas adolescentes, demandó del padre de éstas la pérdida de la patria potestad, sin que se le emplazara, por lo que solicitó al juzgado que señalara fecha para la diligencia correspondiente, informándole el personal jurisdiccional que no había fechas disponibles para realizarla. Contra dicha omisión promovió amparo indirecto en el que se negó la suspensión solicitada, al considerar que concederla tendría efectos restitutorios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la omisión de emplazar al demandado a un juicio en materia familiar. Justificación. La Ley de Amparo y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han abandonado la postura formal consistente en que la suspensión es improcedente contra actos omisivos, negativos e incluso consumados, y considerando que procede aún tratándose de actos de esta naturaleza, por lo que es posible que, en ciertos casos, tenga efectos restitutorios. La procedencia de la suspensión está condicionada a que se pondere entre la apariencia del buen derecho y el interés social, a fin de determinar si las cosas deben mantenerse en el estado en que se encuentren o si es necesario dotar de efectos restitutorios a la medida cautelar. Procede la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea la omisión de emplazar a un juicio en materia familiar, para el efecto de que se lleven a cabo las gestiones necesarias para realizar esa diligencia en el menor tiempo, porque la falta de celeridad generada por la inacción de la autoridad responsable impacta, prima facie, al interés de la familia o de personas menores de edad y adolescentes, según se trate, ya que se retrasará la discusión de aspectos centrales en la vida familiar de los involucrados, sin que ese efecto sea igual al de una sentencia estimatoria de amparo, ya que no se ordena el emplazamiento inmediato. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.